Vale, como podéis ver, el MicroPLC2 es un lenguaje de programación textual que está disponible en todos los equipos de la gama Hermes, ¿vale? Tenéis que tener claro que está disponible solamente para la gama Hermes, ¿vale? Para los equipos NEMOS, que son los alimentados a batería, no tenemos la posibilidad de utilizar este lenguaje de programación. Básicamente por el consumo energético que esto conllevaría, ¿vale? El MicroPLC al final son comprobaciones que está haciendo constantemente el equipo cada segundo y no podemos tener el equipo completamente despierto y haciéndose esa serie de comprobaciones si lo queremos alimentar a batería y que tenga una duración considerable, ¿vale? Entonces, directamente en los equipos de la gama NEMOS no tenemos la opción de utilizar este lenguaje. Vale, como os decía, pues cualquier equipo de la gama Hermes, ya sean los más avanzados, los más completos, como puede ser el Hermes M103 o los más básicos, como puede ser el L2 Plus, todos los equipos Hermes tienen la posibilidad de utilizar este lenguaje de programación. Tenéis que tener en cuenta también que para poder utilizar esta segunda versión de MicroPLC, porque antes hubo una primera versión, para poder utilizar esta segunda versión, que es bastante más completa, necesitaréis tener una versión de firmware superior a la 9 en el equipo. Lógicamente todos los equipos nuevos ya tienen esa compatibilidad, pero si tenéis un equipo viejo podríais hacer la actualización y utilizar este lenguaje de programación. Y junto con un equipo Hermes y este lenguaje de programación podemos hacer automatismos relativamente complejos, ¿vale? Como os he comentado, estamos ante un lenguaje de programación textual, ¿vale? Nuestra intención ha sido que sea un lenguaje fácil de aprender, escribir e interpretar. Por, por lo que nos suelen contar, parece ser que es bastante sencillo en comparación con otros lenguajes de programación, ¿vale? Sí que lo hemos simplificado más en comparación con la versión anterior. Le hemos quitado toda esa serie de paréntesis y demás que teníamos que poner para que sea mucho más textual, mucho más fácil de interpretar. Se le permite poner comentarios para poder, bueno, ver lo que estamos, o poner algún comentario de lo que estamos configurando en cada una de las secciones. Nos permite también poner alias a las variables, cosa que antes no podíamos hacer, pero ahora sí le podemos poner el nombre que queramos a las diferentes variables para que sea mucho más sencillo de seguir. Nos permite también utilizar bloques temporizadores hasta un máximo de 6 temporizadores, luego lo veremos con más detalle, pero tenemos diferentes bloques temporizadores. Tenemos un módulo de control de bombas que se puede encargar de gestionar la activación, desactivación de hasta un máximo de 6 bombas. Y también tenemos la posibilidad de configurar un módulo PID, ¿vale? Aquí no lo pone porque todavía es bastante reciente y todavía no está incorporado en la formación, pero que sepáis que existe la posibilidad de utilizar un módulo PID con nuestros equipos y el lenguaje de MicroPLC. Como veis, el ciclo de scan de este lenguaje de programación es de una vez por segundo, ¿vale? Todo el lenguaje completo, toda la parte de MicroPLC completa se ejecuta cada segundo. Y disponemos de 8 páginas de programación, como veis, de 1024 bytes cada una de ellas. Vale. En cuanto a la sintaxis, tenéis que tener en cuenta que, bueno, un comando, cuando ponemos un comando en el lenguaje de MicroPLC, termina cuando llega al final de la línea o cuando se encuentra con un punto y coma, ¿vale? Podemos poner varios comandos encadenados, uno detrás de otro, separados por punto y coma. Pero cada comando, digamos, o termina con el final de línea o punto y coma. Lógicamente, si llegamos a final de línea, no es necesario poner el punto y coma al final de línea, ¿vale? Con llegar a final de línea ya sabemos que termina ahí el comando. Tenéis que tener claro también que el separador decimal, igual que en todas las casillas del software de configuración, es el punto, ¿vale? No, nunca es la coma, siempre es el punto. Los nombres de las variables pueden empezar por letra, cualquier letra realmente. Lo que tenéis que tener en cuenta es que no puede empezar por número. Sí puede contener un número, ¿vale? Pero no puede empezar por un número. Del mismo modo que tampoco puede haber espacios, ¿vale? Normalmente se pone el guión bajo, como tenéis aquí en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, a la entrada
analógica 0, le hemos llamado nivel depósito 2, ¿vale? Nunca podríamos empezar por 2, ¿vale? No podríamos poner 2 nivel depósito, eso no sería válido porque siempre tiene que empezar por una letra y como veis no podemos poner espacios. Vale, como veis, cada línea de código, como os he dicho antes, puede contener una o más instrucciones separadas por punto y coma. Un ejemplo muy sencillo sería pues, una comparación. Comparamos que si la temperatura es mayor o igual que 25,5, punto y coma, ahí sería la primera instrucción, y luego la segunda instrucción que sería lo que tiene que ejecutar cuando se da esa condición. ¿Vale? Que en la ejecución sería extractor igual a 0. O sea, apagamos el extractor cuando la temperatura es mayor o igual que 25,5. La ejecución de cada línea siempre es de principio a fin, de izquierda a derecha, como es normal, como la lectura es normal. La cuestión es que si llegamos a un if que no esté satisfecho, que no se cumpla, directamente lo que está justo después ya no se ejecuta, ¿vale? Si llegamos a un if que no se cumple, por ejemplo, tengo 24 grados, ¿vale? Y empieza a ejecutar. Si la temperatura es mayor o igual que 25,5, ¿vale? No se cumple, directamente se pasa a la siguiente línea. Extractor igual a 0 no hace nada, ¿vale? Todo lo que esté después del if solamente se ejecuta si ese if se cumple. Vale, como veis, también tenemos la opción de utilizar tres tipos de variables, ¿vale? Tenemos variables internas dentro del módulo de MicroPLC2, que pueden ser variables de tipo booleano, de tipo entero o de tipo real. Básicamente, las variables de tipo booleano son las que pueden valer 0 o 1. Las de tipo entero, que son un valor entero con signo de 32 bits, y las de tipo real, que son de coma flotante, precisión simple, también de 32 bits. Luego tenemos 6 temporizadores, aunque ahí ponga 5, realmente son 6 temporizadores, que serían temporizadores acumuladores de conexión, de desconexión, pulso, semanal y cíclico. ¿Vale? Luego, un poquito más adelante, veremos con detalle cómo funciona cada uno de esos temporizadores. Y por último, tenemos, como os he comentado, el módulo de control de bombas de hasta 6 bombas, que se encarga de las confirmaciones de marcha, de las señales de fallo, de la alternancia. Podemos configurar bombas principales y bombas de apoyo. ¿Vale? Dentro de las principales y dentro de las de apoyo, diferentes prioridades para que arranquen desde el orden que nosotros queramos. Bueno, aquí hay muchas opciones dentro del módulo de control de bombas. Es un módulo bastante completo, entonces ahí lo veremos con un poco más detalle cuando nos metamos en los ejemplos. Hay un ejemplo que veremos con detalle que utiliza este módulo de control de bombas, y cuando lleguemos a ese momento os explicaré pues, todas las propiedades que tiene disponible este módulo de control de bombas mirándolo en el manual, ¿vale? Esto en la presentación no lo hemos metido porque al final son muchas cosas y es mejor ir viéndolas poco a poco. Vale, en cuanto a los tres tipos de variables, como veis, bueno, hay ciertos límites en cuanto al uso de estas variables. Podemos poner hasta un máximo de 64 variables de tipo booleano y hasta 64 variables adicionales de tipo real o entero, ¿vale? Serían esas 64 adicionales de tipo real o entero, básicamente se reparten, más son variables de 32 bits ambos. Entonces, sumando los dos tipos de variables, podríamos llegar como máximo a esos 64. Realmente es bastante extraño llegar a esas cifras, pero que sepáis que en principio los límites los tenemos ahí actualmente. Hay que tener en claro que las variables internas de MicroPLC son variables volátiles, ¿vale? Eso significa que cuando perdamos la tensión de alimentación del equipo, si lo apagamos para hacer un reinicio o lo que sea, o se va la luz y el equipo se llega a apagar, el valor que tienen esas variables se va a borrar, se va a ir a cero, ¿vale? Si necesitamos que las variables se mantengan o el valor de las variables se mantengan, tenemos otras herramientas que pueden ser los flags y los registros matemáticos, ¿vale? Los flags son también registros de tipo booleano, 0 o 1, activado o desactivado, y los registros matemáticos son registros de 64 bits
bomba flotante precisión doble, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la opción de guardar cualquier valor en esos registros matemáticos o en esos flags y esas variables no son volátiles, ¿vale? Eso quiere decir que si apagamos el equipo, el valor se va a mantener. Entonces, dependiendo de qué tipo de valor queramos guardar, puede que nos interese guardarlo en una variable interna de tipo entero o tipo real en microPLC, o puede que nos interese guardarlo en un registro matemático para que se mantenga el valor. Esto lo veremos un poquito más adelante también. Vale, ¿tenéis alguna consulta o comentar hasta ahora? Vale, si no hay ninguna consulta, vamos a seguir con los temporizadores. Vamos a empezar con el temporizador acumulador de tiempo. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta que, bueno, dentro de cada temporizador, lógicamente hay diferentes propiedades. Todos los temporizadores, todos no, pero prácticamente todos los temporizadores tienen una entrada, una salida, un periodo que se configura y una propiedad ET que nos sirve para ver el tiempo que lleva contando, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos una entrada que podemos ver aquí en la gráfica, la Q que sería la salida, PT que es el periodo configurado para ese temporizador y E de ET, E de España, T de Tarragona, que sería pues el contador de segundos que lleva acumulados ese temporizador. Entonces, básicamente, lo que hace un temporizador acumulador de tiempo es cuando activamos la entrada, empieza a contar. Si se desactiva la entrada, deja de contar, pero se mantiene el valor. Cuando volvemos a activar, sigue contando otra vez. Y cuando esos segundos que ha contado llegan al periodo configurado, entonces se activa la salida. Independientemente de cómo esté la salida, veis que, perdón, la entrada, independientemente de cómo esté la entrada, veis que la salida se queda activada siempre que haya llegado a ese periodo. Lógicamente también hay una propiedad que sería la propiedad R para hacer un reset de ese temporizador y empezar a contar desde cero otra vez. Vale. Luego tenemos temporizadores de desconexión. Lo que hace un temporizador de desconexión es un retardo en la desconexión de la salida. Un retardo con respecto a la entrada, ¿vale? Entonces, tenemos una entrada, como antes tenemos las mismas propiedades que antes, la entrada, la salida, el periodo y el contador de segundos acumulado. Entonces, lo que hacemos es activar la entrada y como veis, en cuanto se activa la entrada, se activa la salida también. Cuando se desactiva la entrada, empieza a contar. Y cuando llega a contar el periodo configurado, entonces se desactiva la salida. ¿Vale? Como veis, lo que hace es un retardo en la desactivación de la salida con respecto a la entrada del temporizador. Y el temporizador de conexión pues hace prácticamente lo mismo, pero en vez de hacer el retardo a la desconexión, hace el retardo a la conexión. ¿Vale? Como veis, cuando se activa la entrada, empieza a contar. Cuando llega el periodo configurado, se activa la salida. Y cuando se desactiva la entrada, se desactiva la salida también. Si tenemos una activación corta, pues en este caso, veis que se activa la entrada, empieza a contar, pero no llega al periodo, porque se desactiva la entrada antes de llegar al periodo. Pues entonces tenéis que tener en cuenta que no es como el acumulador, ¿vale? No se queda ese valor que ha contado guardado en la memoria, sino que se vuelve a cero y empieza a contar desde cero la próxima vez, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el temporizador de conexión, el tiempo que tiene de retardo que tenéis configurado en la conexión para la conexión de la salida, siempre tiene que ser en una misma activación, ¿vale?
Después tenemos los temporizadores de pulso, que básicamente hacen un pulso del periodo que hayamos configurado en la salida del temporizador. ¿Vale? Como veis, en cuanto se activa la entrada, se activa la salida y empieza a contar. Cuando llegue al tiempo que hayamos configurado en el periodo, directamente se apaga la salida, independientemente de cómo esté la entrada, ¿vale? Se va a apagar la salida. En este otro caso, que hay diferentes pulsos en la entrada, ¿vale? Como veis, al primer pulso ya se activa la salida, empieza a contar y cuando llegue al periodo se desactiva. Ha habido dos pulsos en la entrada, pero la salida hace un único pulso del periodo que hayamos configurado. Y lógicamente, pues si la entrada está mucho más tiempo activada, no está exactamente igual porque el pulso de la salida siempre va a ser de ese periodo que hayamos configurado. Luego tenemos los temporizadores semanales, que son un poco diferentes. Aquí tenemos otras propiedades diferentes. Tenemos la propiedad week, la propiedad on, la propiedad off y la Q, que sería la salida. ¿Vale? Entonces, la propiedad week nos permite introducir los días de la semana que va a estar activado este temporizador. Entonces, aquí tenemos que introducir todos los días de la semana, siendo 1 el lunes y 7 el domingo, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos activar un temporizador de lunes a viernes, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, deberíamos poner. Luego, en la propiedad on, le decimos en formato hora y minuto a qué hora tiene que activarse. Pues si son a las 10:30, pues le debería poner 1030, ¿vale? 1030. Eso sería las 10:30 de la mañana. La propiedad off, a qué hora se tiene que apagar, ¿vale? El mismo formato que teníamos en la propiedad de on. Y la salida, que básicamente se encenderá o se activará cuando se cumplan las condiciones que hayamos dicho arriba. Pues si es de lunes a viernes de 10:30 a 3, por ejemplo, pues en ese periodo de lunes a viernes de 10:30 a 3, la salida estará activada. El resto del tiempo la salida estará desactivada. Y para terminar con los temporizadores, tenemos los temporizadores cíclicos, ¿vale? Estos temporizadores cíclicos son unos temporizadores internos que se van a poner a 1 cuando detecten un cambio de minuto, cambio de hora, cambio de día, cambio de semana o cambio de mes, ¿vale? Entonces, ct.pph, por ejemplo, el de la hora, se pondrá a 1 justo en el cambio de hora, ¿vale? Cuando pasemos de las 10 a las 11, se pondrá a 1. Cuando pasamos de las 11 a las 12, se volverá a poner a 1, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esa propiedad se pone a 1 automáticamente, pero no se pone a 0 nunca, ¿vale? Hay que ponerlo a 0 manualmente. Entonces, nosotros le diríamos, por ejemplo, si ct.pph es igual a 1, punto y coma, ejecuto la acción que tenga que ejecutar y después lo pongo a 0 para que a la próxima hora se pueda volver a poner a 1. Eso con todos estos temporizadores, ¿vale? Se ponen a 1 automáticamente, pero si no los ponemos a 0, no lo estamos preparando para que el próximo cambio de minuto, horas, día, semana o lo que sea, se pueda volver a poner a 1. Y por último, para terminar con esta pequeña presentación de MicroPLC2, esto sería, digamos, una estructura tipo de una configuración por MicroPLC2. Como veis, hay una parte de inicialización, ¿vale? Dentro de las palabras clave init y endinit, lo que hacemos es declarar todas las variables, asignar alias a los diferentes canales, yo que sé, declarar el módulo de control de bombas, pues todo lo que vayamos a utilizar luego a lo largo de la programación, pues lo tenemos que declarar, digamos, en esa parte de inicialización. Luego podemos ver también las líneas que empiezan por la palabra rem, que básicamente son comentarios. Todo lo que empiece por rem y esté en ese color amarillo serán comentarios. Las palabras de clave de la parte de inicialización, el init y el init, siempre aparecerán en naranja.
Y luego tenemos, pues en este caso, el nombre que le hemos puesto a las diferentes variables, ¿vale? El alias que le hemos asignado, que sería AI0, que sería analog input 0, ¿vale? Entrada analógica 0, le hemos llamado temperatura, y a la digital output 0, a la salida digital 0, le hemos llamado extractor, ¿vale? Eso es lo que tenemos en la parte de inicialización. Hay que tener en cuenta que la parte de inicialización no se ejecuta constantemente cada segundo, ¿vale? La parte de inicialización solamente se ejecuta cuando cargamos una nueva configuración o cuando encendemos el equipo después de que haya estado apagado. En el momento de arrancarlo, entonces se vuelve a ejecutar. Lo que se ejecuta una vez por segundo es el bucle principal del programa, ¿vale? Todo lo que tenemos fuera de la parte de inicialización. En este caso, en el bucle de programa principal, lo que tenemos son las comprobaciones que vamos haciendo constantemente de la temperatura y con eso le decimos el valor que tiene que tener la salida, que en este caso es el extractor. En este ejemplo, lo que estamos diciéndoles es que si la temperatura es mayor o igual de 25,5, extractor igual a 0. Y si la temperatura es menor que 24,5, extractor igual a 1. Lo que vamos a hacer ahora es abrir directamente el software de configuración. Y me voy a conectar a un equipo que tengo aquí en mi mesa y vamos a abrir diferentes ejemplos que ya tenemos preparados. Vamos a ver. Puertos. Vale. Entonces, como veis, ya tenemos cierta configuración en este equipo, ¿vale? Como veis, tenemos una entrada analógica ya configurada con una sonda de nivel y tenemos algunas cosas más ya configuradas, alguna macro a lo mejor, macros en este caso no, pero tenemos canales de modus, expansiones, canales matemáticos y demás. A esta configuración lo que vamos a añadirle es la parte de microPLC, que como veis no tiene nada, ¿vale? Si vais a la parte de microPLC está completamente en blanco. Tenemos aquí las 8 páginas disponibles y todas están al 0%. Eso quiere decir que no se ha ocupado nada de las páginas. Bueno, veis que para acceder a microPLC es sencillo. Os vais a menú general microPLC, ¿vale? Y lo tenéis. Y dentro de la pantalla de microPLC dentro del software de configuración, como veis, tenemos unos cuantos botones. Tenemos la opción de escoger lo primero el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, este microPLC2 que estamos viendo en la formación de hoy, o la primera versión de microPLC, que aunque nosotros siempre recomendamos utilizar la segunda versión porque es mucho más completa y ahí te da muchas más opciones, todavía sigue siendo compatible en todos nuestros equipos. Tenéis disponible también el manual de microPLC directamente desde este enlace. Luego tenemos esta línea donde podemos ir escribiendo código que nosotros queramos y podemos pulsar intro. ¿Vale? Como veis, según vamos añadiendo cualquier código, ya nos va diciendo qué porcentaje de memoria hemos ocupado en esa página. ¿Vale? Esto nos lo marca en tiempo real, tanto en este indicador como en el de la página 0. Vamos a ir añadiendo más. ¿Veis? Aumentando el porcentaje. Incluso nos dice cuánta memoria nos queda en esa pantalla, o sea, en esta página, perdón. Cuando tenemos ya algunas líneas configuradas, podemos escoger alguna de esas líneas, podemos subirla o bajarla en el orden de la programación, porque dependiendo de lo que estemos configurando puede ser interesante tener en cuenta el orden, ¿vale? Que se ejecuten las acciones en el orden correspondiente. Tenemos la opción de eliminar una línea, simplemente con esta X que tenemos en la parte superior derecha.
Tenemos la opción también de borrar la página completa con este botón que tenemos aquí. Tenemos la opción de añadir una línea en blanco. Por ejemplo, si yo escojo esta línea y le digo añadir línea en blanco, me la añade siempre encima, ¿vale? Cualquier cosa que añadamos sobre una línea que ya está añadida, por ejemplo, otra línea que voy a meter aquí, si yo tengo escogida esa línea, siempre me la va a poner encima de esa línea. Lo que os comentaba, si queremos borrar la página, se puede borrar la página completa. Necesitamos hacer una doble confirmación, digamos. Le damos al botón de borrar página y luego le decimos que sí, que queremos borrar realmente la página. Como veis, lo borra perfectamente. Tenemos la opción de importar y exportar archivos de microPLC. Básicamente, bueno, lo que vais a ver ahora en todos los ejemplos que tenemos preparados para esta formación, lo que vamos a hacer es importar esos ejemplos, ¿vale? Esos archivos ya están creados y los vamos a importar, los vamos a explicar y vamos a ver cómo funciona. Si nosotros queremos guardar, hemos hecho una configuración de microPLC y la queremos guardar porque nos parece útil como ejemplo, porque creemos que lo vamos a utilizar en otros equipos diferentes o lo que sea, le damos a exportar y que lo que hace es guardarnos un documento de texto, ¿vale? Un TXT en el que tenemos toda la configuración de microPLC. Que eso, lógicamente, lo podemos importar luego a cualquier otro equipo y echarlo a andar. Tenéis que tener en cuenta también que tenemos aquí un panel de microPLC. Este panel solamente está disponible en la segunda versión de microPLC. Cuando escogemos la primera versión, como veis, se deshabilita todo. Pero en esta segunda versión pues, nos permite poner en marcha o parar en la parte de microPLC. Tenéis que tener en cuenta que si el equipo está en stop, además de no ejecutarse la parte de microPLC, digamos que el equipo entra en un modo seguro en el que no se pueden activar las salidas. Si yo ahora me voy a diagnóstico tiempo real, intento activar manualmente una salida, como veis, no se me activa, ¿vale? Porque está en stop. Ya me lo indica aquí que el equipo está en stop. ¿Vale? Entonces, si lo pongo en marcha otra vez, ahora sí, me tiene que dejar activar la salida sin ningún problema. ¿Vale? Como veis, ya me ha activado la salida la 1, la 0, perdona, y ahora la 1. Además de esto, tenemos la opción de verificar el código que le hayamos introducido. Hay que tener en cuenta que la verificación siempre se hace sobre lo que tengamos en memoria, ¿vale? No sobre lo que vemos aquí en pantalla, porque puede no coincidir. O sea, si nosotros hacemos cualquier cambio y queremos verificar, antes de hacer la verificación tenemos que escribir la configuración, ¿vale? Siempre la verificación es sobre lo que tengamos en memoria del equipo. Tenéis que tener en cuenta que este botón de escribir no es igual que el botón de escribir que tenemos en el menú general, ¿vale? Este botón de escribir solamente escribe la parte de microPLC, en cambio el botón que tenemos en el menú general, este que veis aquí, escribe toda la configuración, todo relacionado con las entradas, salidas que hayamos configurado y todo lo relacionado con microPLC. Escribe absolutamente todo. En cambio, el botón de microPLC solamente escribe configuración de microPLC. Básicamente se añadió este botón de escribir porque es habitual que cuando hagas una configuración de microPLC no salga bien a la primera, tengas que hacer diferentes retoques y para no estar moviéndote de una pantalla a otra, pues optamos por poner este botón de microPLC en esta misma pantalla. Y por último tenemos este monitor que nos va a permitir ver el valor de las diferentes variables en tiempo real. Esto lo veremos ahora con los diferentes ejemplos. Entonces, llegados a este punto, lo que vamos a hacer es importar una configuración, la primera que vamos a utilizar para esta formación. Vamos a empezar con bomba simple. Veréis que es una configuración muy similar a la que hemos visto en la presentación, ¿vale? Es una configuración muy sencilla en la que tenemos básicamente
una entrada analógica 0, la AI0, entrada analógica 0 con el nombre nivel, digital output 0, ¿vale? La salida digital 0 que se llama marcha bomba. Tenemos luego eso es la parte de inicialización, que como os he dicho antes, se va a ejecutar cuando escribamos la configuración y cuando encendamos el equipo. Entonces, luego tenemos la parte de código regular, que se ejecutará cada segundo y haremos las configuraciones pertinentes de nivel. Entonces le decimos que si nivel es mayor que 4,5, punto y coma, marcha bomba igual a 0. Y si es menor que 0,5, marcha bomba igual a 1. Es una configuración muy sencilla en la que simplemente arrancamos la bomba cuando estemos en un nivel inferior a medio metro y paramos la bomba cuando estemos por encima de 4 metros y medio. Como veis, esta configuración, que apenas son 4 líneas, más las palabras clave de la parte de inicialización, que solamente ocupan el 10%, ya nos hacen la activación y desactivación de la salida en función del nivel. Esto lo vamos a escribir en el equipo. ¿Vale? Si quisiéramos verificarlo, le voy a dar para que lo veáis, pero no lo va a verificar porque estamos en el modo run, ¿vale? Como veis, para hacer una verificación hay que ir al modo stop, ¿vale? No puede estar en marcha y verificar a la vez. Iríamos a stop, verificamos, nos indica que no hay ningún error y lo podemos poner en marcha otra vez. Vale. Tenéis que tener en cuenta que además de poder ponerlo en marcha, pararlo de forma manual con estos botones, también se nos va a poner el stop automáticamente si el equipo detecta algún error en el código, ¿vale? Si hay algo que no entiende o lo que sea, se va a ir stop automáticamente. Entonces, con esto hay que tener un poco de cuidado, sobre todo si vamos a modificar la parte de micro PLC de forma remota, que Zeus nos lo permite, pero hay que tener cuidado porque si enviamos una configuración que tiene algún error, se nos va a ir a stop automáticamente. ¿Vale? Esto tiene solución. Hay comandos para ponerlo en run otra vez, pero bueno, tiene la desventaja de que cuando estamos haciendo la configuración de forma remota, no tenemos la opción de verificar y entonces es más difícil encontrar los errores en la configuración. Vale, una vez que hemos escrito la configuración, vamos a irnos al monitor. Como veis en el monitor por defecto no aparece nada, aunque nosotros hayamos escrito una configuración de micro PLC, porque tenemos que poner a mano las variables que nos interesan. Por ejemplo, a mí me interesa ver nivel, que está prácticamente a 5 metros, me interesa ver marcha bomba, que está, un segundo que le he puesto espacio, de guión bajo, vale, que está a 0. Que sepáis que aquí le podemos poner el nombre que le hayamos asignado nosotros en la configuración o podríamos poner la abreviatura que ya viene por defecto, ¿vale? Si yo pongo AI0 es lo mismo que nivel. Si pongo DO0 es lo mismo que Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es coger el nivel, irlo bajando poco a poco y en el momento que baje de 0,5 tenéis que ver cómo se activa la bomba. ¿Vale? Ahí está, ya se ha activado y ahora lo vamos subiendo y cuando lleguemos a 4,5 se tiene que parar. Ahí está. Lo que vamos a hacer es complicar un poco más este ejemplo. Vamos a coger el de bomba simple con modo. ¿Vale? Como veis, bueno, hemos alargado un poco, tenemos unas cuantas líneas más. Estamos utilizando el 29% de la primera página. Y básicamente lo que tenemos aquí es, seguimos manteniendo el nombre nivel para la entrada analógica 0. Seguimos manteniendo también la opción de marcha bomba, el nombre de marcha bomba para la salida. Tenemos un modo de funcionamiento que hemos configurado en el registro matemático 0, ¿vale? M0 es un registro matemático 0. Que no sé si sois conscientes, pero no deja de ser un registro de memoria interno en el que guardamos cualquier valor.
Luego tenemos una variable de tipo booleano que hemos llamado falta agua, eso en la parte de inicialización, y fuera de la parte de inicialización lo que hacemos es la comprobación de nivel como lo hacíamos antes, pero en lugar de activar o desactivar directamente la bomba, lo que hacemos es activar o desactivar esta variable intermedia que se llama falta agua. Tenemos que ser conscientes bueno, os voy a explicar primero todo el ejemplo y luego os digo otra cosa más. Luego tenemos, como hemos visto, en el modo tenemos diferentes modos de funcionamiento, ¿vale? Aquí hay una anotación, un comentario en el que hemos puesto que 0 equivale a paro, 1 equivale a manual y 2 equivale a un modo automático de funcionamiento. Entonces, básicamente, le decimos que si modo es igual a 0, que sería paro, marcha bomba es igual a 0. Si modo es igual a 1, que sería la marcha manual, marcha bomba igual a 1. Y que si modo es igual a 2, marcha bomba es igual a falta agua, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que solamente se hace caso a los niveles para activar y desactivar la bomba en el caso de que estemos en el modo automático. Si estamos en cualquiera de los otros modos, no le hacemos ningún caso al nivel, porque unos directamente forzamos la parada y en el otro directamente forzamos la activación de la bomba. Vale. Aquí hay que tener en cuenta la selección que hemos hecho del tipo de registro, ¿vale? Como veis, hemos hecho un registro, hemos utilizado un registro matemático en lugar de utilizar una variable de tipo entero, ¿vale? Básicamente porque la variable de tipo entero es volátil. Eso quiere decir que si perdemos la alimentación del equipo, el modo de funcionamiento se perdería, ¿vale? No nos interesa. Si lo tenemos en automático, queremos que la posibilidad de arranque en automático otra vez. ¿Vale? Pues entonces, por eso lo guardamos en un registro matemático, que es una variable no volátil. En cambio, la variable de falta agua la podemos guardar en un registro volátil. No hay ningún problema en guardar falta agua en un registro volátil, simplemente porque es un registro que se calcula cada segundo. Cada segundo, en función del nivel, me va a calcular si tiene que activarse o tiene que desactivarse la variable falta agua. Entonces, me da absolutamente igual que se pierda esa información cuando se apaga el equipo. Vale. También hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Por qué hemos introducido el modo de funcionamiento en esta programación que teníamos antes? Es muy sencillo. Si tú tienes una programación como la que teníamos antes, en el que directamente hacemos la comprobación de nivel y actuamos sobre la salida, date cuenta que en ningún momento vas a poder forzar el estado de esa salida a 1 o a 0 como te interese, ¿vale? Solamente va a hacer caso al nivel. Entonces, si hay que tener claro que al final no es que MicroPLC tenga más valor sobre cualquier otro comando que le puedas enviar por SMS o por Zeus. La cuestión es que MicroPLC le envía el comando más veces, ¿vale? Entonces, si yo, la parte de MicroPLC dice que la salida tiene que estar desactivada y le envío la orden de activarla, me la va a activar. Pero como MicroPLC se ejecuta cada segundo, la próxima vez que se ejecute, o sea, al siguiente segundo, me la voy a volver a desactivar porque le va a dar la orden de estar desactivada, ¿vale? Entonces, digamos que el peso de las órdenes es el mismo, pero como el MicroPLC le va enviando órdenes cada segundo, al final se va a quedar con el valor que le estemos dando por MicroPLC. Entonces, si queremos tener la opción de forzar a marcha o a paro la salida, en este caso de la bomba, pues nos interesa poner un modo de funcionamiento de este tipo, ¿vale? Que directamente cuando estamos en marcha o en paro, ya forzamos el valor de la bomba a lo que a nosotros nos interesa y no le hacemos ningún caso al equipo. Vamos a pasar a escribir esta configuración al equipo. Vale. Como veis, el equipo sigue en marcha, digamos, en el modo run. Eso quiere decir que todo está bien en la configuración y podemos darle al monitor. Vale.
Entonces, aquí tenemos el nivel y la marcha bomba que lo hemos configurado antes. Vamos a añadirle el modo y vamos a añadirle falta agua. Vale. Como veis, bueno, tenemos el nivel en 4,8, la marcha bomba está apagada y el modo está en 24,45. Esto básicamente es porque en esta configuración, vamos a hacer una cosa, teníamos configurada la publicación suscripción, si no me equivoco, eso es, para recibir en ese registro matemático 0 un valor de otra estación. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a quitar. ¿Vale? Como veis, el monitor funciona independientemente de si estamos en la pantalla de micro PLC o no. Como veis, el monitor sigue aquí, ¿vale? Se mantiene en pantalla y sigue funcionando, ¿vale? Si yo ahora cambio el valor del nivel, como veis, me lo muestra en tiempo real, ¿vale? No tenemos por qué estar en la parte de micro PLC para ver el monitor. Micro PLC. Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros para el registro del modo solamente contemplamos tres posibles valores, ¿vale? 0, 1 y 2. Y actualmente tenemos un valor que pone 24,45. Lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que el modo esté en un valor lógico para el funcionamiento del programa, porque ahora mismo no me va a dar la orden de paro ni de arranque de la salida en ningún caso, porque modo no vale 0, modo no vale 1 y modo no vale 2. Entonces, estas tres líneas no se van a ejecutar nunca, ninguna de ellas. Y como ahora mismo está en paro, está apagada la bomba, pues seguirá apagada siempre. Si estuviera encendida la bomba, seguiría encendida siempre. El valor que tuviera al momento de inicializar el programa. ¿Vale? Entonces nos tenemos que asegurar que el modo tenga un valor válido para su funcionamiento. Entonces, si nosotros queremos forzar el valor de cualquiera de las variables, lo podemos hacer desde aquí. ¿Vale? Yo le puedo poner aquí directamente modo igual a 0, que sería paro. ¿Vale? Y ahí, como veis, ya me cambia el valor del modo. Ahora estamos en paro, ¿vale? No se tiene que encender el equipo, pero si yo bajo el nivel por debajo de 0,5, veréis que falta agua se va a activar. Falta agua es, digamos, independiente a la salida. Se va a activar y desactivar siempre en función del nivel. Eso no quiere decir que la salida se vaya a activar. Solamente se va a activar la salida si el modo se lo permite. En este caso, modo es igual a 0, entonces nunca se va a activar la salida, aunque nos hayamos quedado sin agua completamente a 0. Si yo pongo modo 1, que sería la marcha manual, como veis, ya me ha activado el modo, tengo activada la falta de agua de antes y me ha activado también la marcha bomba. Si subo el nivel, aunque lo suba hasta los 10 metros que tengo como máximo configurados en la parte de la analógica, como veis, marcha bomba sigue activada, aunque falta agua ya se ha desactivado cuando he pasado los 4,5 metros, marcha bomba sigue activada porque el modo está en 1, que es la marcha manual. Y si pongo el modo en 2, como veis, ya se me ha apagado la salida y cuando lo baje por debajo de 0,5 se encenderá automáticamente otra vez. Ahí está. Si lo subo y subo de 4,5, se me apaga. Ahí está. Vale. Como veis, hace bueno, lo que pretendíamos realmente, que funcione con diferentes modos de funcionamiento, forzar el apagado, forzar la marcha o activar y desactivar la bomba de forma automática en función de los niveles que hayamos configurado. Vale. ¿Algo que queráis comentar sobre este ejemplo antes de pasar a algo un poco más complicado?
Entonces vamos a importar otro ejemplo más. En este caso nos vamos a ir al bombeo de residuales. Como veis, esta configuración es considerablemente más larga, ¿vale? Ya estamos utilizando dos páginas de MicroPLC. Tenemos la página 0, que la hemos utilizado entera para la parte de inicialización, ¿vale? Como veis, desde el principio hasta el final, toda es la parte de inicialización. Y luego tenemos la página 1, que, bueno, tenemos aquí una pequeña parte de inicialización que realmente no nos sirve para nada en este ejemplo. Lo vamos a quitar. Esta línea también. Y esta parte también, que es lo que estaba relacionado con esa parte de inicialización. Vale, entonces vamos a partir sobre este ejemplo, el que tenemos ya en la página 1, el código regular que se va a ejecutar cada segundo, y en la página 0 tenemos la parte de inicialización. En esta parte de inicialización, bueno, ya estamos hablando de diferentes bombas, ¿vale? Tenemos hasta 3 bombas en este bombeo de residuales y, lógicamente, para la gestión de esas 3 bombas ya vamos a empezar a utilizar el módulo de control de bombas que tenemos incorporado en el buje de micropeleceros. Entonces, tenemos en la entrada analógica 0 el nivel, como hemos tenido hasta ahora. En la entrada digital 0 el fallo de la bomba 0. En la entrada digital 1, fallo de la bomba 1. En la entrada digital 2, fallo de la bomba 2. En la entrada digital 3, una boya de confirmación de que realmente tenemos agua suficiente como para poder arrancar la bomba. Lógicamente, en este caso se trata de sacar agua y por lo tanto no podemos encender la bomba si no hay suficiente agua, no la vamos a arrancar en vacío. Tenemos las confirmaciones de marcha de cada una de las bombas en la entrada digital 4, 5 y 6. Tenemos los relés que se van a encargar de activar cada una de las bombas en la expansión 16, 17 y 18. Tenemos el mismo modo de funcionamiento que hemos utilizado en el ejemplo anterior, pero en este caso en el registro matemático 10, ¿vale? Donde 0 es paro, 1 es manual y 2 es automático. Tenemos 3 variables de tipo entero que hemos llamado paro, manu y auto, que ya hemos inicializado a los valores 0, 1 y 2, ¿vale? Como veis, podemos inicializarlo a un valor en concreto de esta forma, directamente en la parte de inicialización, le ponemos el nombre y le ponemos el valor que tiene que tener. En este caso, estas 3 variables que hemos inicializado ya con los valores 0, 1 y 2, las vamos a utilizar como constantes, ¿vale? En ningún momento les vamos a cambiar el valor. Es tan sencillo que simplemente las vamos a utilizar para que sea más fácil de entender el funcionamiento de esta configuración. En vez de decirle que si modo es igual a 0, como hemos puesto antes, o si modo es igual a 2, para no tener que acordar de que 0 es paro, que 1 es manual y que 2 es automático, ahora le puedo poner if modo igual a paro o if modo igual a manu o if modo igual a auto, ¿vale? Porque estas variables ya tienen el valor correspondiente introducido. Luego tenemos 2 variables de tipo real, que son n bajo y n alto, que son los valores de nivel alto y nivel bajo que vamos a utilizar para arrancar y para el bombeo. Y tenemos una variable de tipo booleano, que se llama marcha, que al igual que antes será una variable intermedia antes de arrancar o parar directamente la bomba correspondiente. Vale, un poco más abajo tenemos las propiedades relacionadas con el módulo de control de bombas. Entonces, voy a abrir aquí el manual. Módulo de control de bombas.
Entonces, el módulo de control de bombas se puede declarar de dos formas, ¿vale? Como veis, hay dos formas de poder declarar. Le podemos declarar cada propiedad o poner un valor a cada propiedad en una línea diferente, como tenemos ahora aquí, en el que le decimos pum.num igual 2, pum.rec igual 2, pum.deon igual 5, ¿vale? O podemos hacerlo todo en una única línea. Le ponemos pump.num igual 2. A la siguiente ya no le ponemos la palabra clave pump, simplemente le decimos cuál es la siguiente propiedad, o sea, sería coma, rec, coma, deon, coma, las propiedades que sea, ¿vale? Las podemos declarar todas en una misma línea o podemos hacerlo en diferentes líneas. Eso ya es cuestión de gusto, lo que queráis. Lógicamente, esta primera opción ocupa más memoria, pero a lo mejor para inicializarse es la más intuitiva, ¿vale? Eso ya cuestión de gustos. Como veis, en el ejemplo que estamos viendo lo hemos hecho así, ¿vale? Una propiedad por cada línea. Luego, tenemos una serie de propiedades, hay bastantes realmente. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, la propiedad num, ¿vale? Que es la cantidad de bombas que vamos a tener disponibles en este sistema. Como veis, puede ser de 2 a 10 bombas. Tenemos la propiedad rec, en la que le indicamos cuántas bombas tienen que estar arrancadas en este momento. Tenemos la propiedad auto, hand y off, ¿vale? Que es para ponerlo en modo automático, manual o paro directamente incorporado en el módulo de control de bombas, que en este ejemplo no lo vamos a utilizar, pero se puede hacer de esta forma también. Tenemos... Esto. Ahí. Tenemos la propiedad manX, ¿vale? Cuando tenemos el módulo de control de bombas en la opción hand, que hemos visto, la manual, entonces le decimos con el manX qué bomba se tiene que activar cuando estamos con el hand activado, ¿vale? Si tenemos 3 bombas, por ejemplo, y ponemos man 0 a 1 y man 2 a 1. Pues cuando lo pongamos en pum.hand, en la opción manual, se me activarán esas dos bombas. Básicamente me activará las que tengan la propiedad man activada. Luego tenemos la propiedad lead, ¿vale? Para determinar si una bomba es prioritaria o principal o pone prioritaria, pero realmente sería principal, ¿vale? Si una bomba es principal o es de apoyo, tenemos la opción prio, que es dentro de las principales o dentro de las de apoyo, configurar diferentes prioridades. 0 sería que la bomba está deshabilitada, 1 que es prioridad máxima, 2 prioridad media y 3 prioridad baja, ¿vale? Primero arrancarán las que tengan prioridad 1, luego las que tengan 2 y luego las que tengan 3. Tenemos la propiedad de on, que es un retardo de encendido, y la propiedad de off, que es un retardo de apagado. Esto básicamente sirve para que en el caso de que queramos arrancar 2 bombas a la vez, por ejemplo, pasemos de pump.rec con el valor 0 a pump.rec con el valor 2, ¿vale? En lugar de arrancar las 2 bombas de golpe, si nosotros configuramos un deon, un retardo de encendido de 5 segundos, me arrancará una bomba y a los 5 segundos me arrancará la otra bomba, ¿vale? Y lo mismo para el apagado. Si queremos apagar 2 bombas a la vez, pues en lugar de hacerlo a la vez, me apaga primero una y luego me apaga la otra, respetando el tiempo que la hemos puesto de retardo. Tenemos la propiedad PRTO, que es el tiempo que tenemos que esperar a recibir la confirmación de marcha. Básicamente, nosotros le damos la orden de marcha hacia la salida y si en el tiempo que hayamos configurado en PRTO no se activa la entrada digital de confirmación de marcha, esa bomba entra en fallo de arranque y intentamos arrancar otra bomba diferente. La propiedad PRC sería la que enlazamos con esa entrada de confirmación de marcha, ¿vale? Ahí es donde tiene que recibir el módulo de control de bombas esa confirmación de que la bomba se ha arrancado. La propiedad PRFX nos dice que esa bomba está
en fallo de encendido, ¿vale? Lo que os he comentado antes, se me activa la salida o activo la salida, vamos. No recibo la confirmación de marcha en el tiempo que haya configurado, entonces PRFX o PRF de esa bomba se pondrá a 1 y se quedará en fallo hasta que se resete de forma manual. Hay que resetearlo de forma manual, ¿vale? Para eso utilizamos la propiedad RX, ¿vale? Que nos sirve para resetear ese fallo del encendido de la bomba. Tenemos la propiedad disx, que es para deshabilitar cualquiera de las bombas. Tenemos la propiedad Q, ¿vale? Que sería la salida del módulo de control de bombas, que luego asociaremos a la salida de nuestro equipo. Tenemos la propiedad ACX, que es el tiempo acumulado de encendido de cada una de las bombas, siempre en segundos. Y tenemos la propiedad STX, que es la cantidad de arranques de cada una de las bombas. ¿Vale? Como veis, hay muchas opciones dentro de este módulo de control de bombas. Lógicamente, no es necesario utilizar todas ellas. Podemos utilizar simplemente las que nos interesan. De hecho, como veréis en este ejemplo, no hemos utilizado todas ellas. Hemos utilizado, de hecho, esta ya no existe, entonces esta habría que quitar. ¿Vale? De hecho, hemos utilizado, le hemos indicado que tenemos 3 bombas, que vamos a poner un retardo de encendido y de apagado de 5 segundos, cada uno de ellos, que vamos a esperar 10 segundos a esa confirmación de marcha desde que le damos la orden de marcha con el módulo de control de bombas. Y lo que hacemos aquí en estas 3 líneas es esos acumuladores de segundos de funcionamiento de cada una de las bombas que tenemos en punto AC0, AC1 y AC2, al igual que cualquier otra memoria interna de micro PLC, son memorias volátiles, ¿vale? Entonces, esas memorias no nos interesa perderlas. Cuando se apaga el equipo no queremos perder el cuentahoras, digamos, de cada una de las bombas. Entonces, lo que se hace es guardar esos valores que ya nos calcula el módulo de control de bombas en registros matemáticos. Y básicamente, en la parte de inicialización, lo que le estamos viendo en estas 3 líneas es que recupere los valores de esos registros matemáticos y los ponga en las memorias correspondientes dentro del módulo de control de bombas para que después siga contando desde donde estaba. Entonces, el funcionamiento es básico. Cada segundo vamos guardando el valor de cuentahoras en estos registros matemáticos. Entonces, a eso siempre lo tendremos actualizado. Que se apaga el equipo, los valores siguen ahí. Que se enciende el equipo, como lo primero que va a ejecutar es la parte de inicialización, pues ya directamente cogerá esos valores y los pondrá en los registros correspondientes, ¿vale? Aquí hay unas cuantas cosas nuevas, el módulo de control de bombas y demás. No sé si tenéis alguna duda, lo que hemos visto hasta ahora, alguna propiedad del módulo de control de bombas que queréis que expliquemos más a detalle, lo que me digáis. Vale, si no hay ninguna duda al principio con esto, luego si tenéis alguna otra duda o surge más adelante, lo que sea, no hay ningún problema en que me lo comentéis, ¿eh? Entonces, en principio, bueno, eso es lo que tenemos configurado en el módulo de control de bombas y ahora vamos a pasar a los temporizadores que tenemos configurados. ¿Vale? En este caso, tenemos configurados temporizadores semanales, ¿vale? TW de Timer Week. En este caso, como veis, hemos configurado 4 temporizadores semanales para determinar si estamos en horario de punta, llano o valle. Como veis, tenemos temporizadores para punta y para llano, ¿vale? Para valle no tenemos, básicamente, porque vamos a decirle que si no estamos en punta y no estamos en llano, estamos en valle. Entonces, tenemos un temporizador semanal que se llama punta M, punta de mañana, que tiene que activarse de lunes a viernes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? En la propiedad week, lo que os decía en la presentación,
de lunes a viernes a las 10 de la mañana hasta las 2. Tenemos la punta de tarde, que sería también de lunes a viernes de 6 a 10. Llano de mañana, que sería lunes a viernes de 8 a 10. Y llano de tarde, que sería de lunes a viernes de 2 a 6. ¿Vale? Como veis, es bastante fácil de utilizar este tipo de temporizadores semanales. Básicamente le decimos los días de la semana, hora de activación, hora de desactivación. No hay mucho misterio. Vale, después de esto nos vamos a la parte del código regular que vamos a ejecutar cada segundo. Lo primero de todo lo que hacemos es determinar cuáles van a ser los niveles de arranque y paro, porque tenemos diferentes niveles de arranque y paro en función de la tarifa horaria. Entonces, lo primero que hacemos es el decirle que por defecto se configuren estos niveles de arranque y paro, ¿vale? Que será el nivel bajo de 0,5, nivel alto de 1, que serán los de valle, como veis, ¿vale? O sea, por defecto cargamos los de valle. Luego le decimos si llano m.q, que es la salida del temporizador de llano de mañana, o la salida del temporizador de llano de tarde están activados, cualquiera de los dos está activado, entonces los niveles van a ser, el bajo va a ser 1, el alto va a ser 1,5. Si el temporizador de llano de punta de mañana o el temporizador de punta de tarde están activados, los niveles van a ser 1,5 como bajo, 2 como alto. ¿Vale? Con estas líneas lo que hemos hecho es establecer los niveles de arranque de marcha y de paro para cada tarifa horaria. Después lo que vamos a hacer es hacer la comprobación de nivel en función de los parámetros que hemos seleccionado aquí en función de la tarifa horaria. Entonces, le decimos que si nivel está por encima del nivel bajo, marcha igual a true. Que esto está mal, ¿vale? Estamos hablando de un bombeo de residuales. Lo que tenemos que hacer es sacar agua, ¿vale? Entonces le tenemos que decir que si el nivel está por encima de N alto, marcha es igual a true, ¿vale? Si estamos por encima del alto, arrancamos la bomba. Como veis, si le damos doble clic, me lleva la línea a la parte de arriba, la puedo modificar y añadirlo, ¿vale? Como veis, me lo añade encima de la que ya tengo seleccionada. Y esta que estaba mal, la que tengo seleccionada todavía, simplemente la borro. Y en el de paro, básicamente le digo que si el nivel está por debajo de N bajo y elimino la que estaba mal. ¿Vale? Si estamos por encima del nivel alto, arrancamos. Si estamos por debajo del nivel bajo, paramos. Bueno, no realmente arrancamos y paramos, sino que activamos esta variable intermedia que se llama marcha. ¿Vale? Luego, tenemos una línea de seguridad que no teníamos en el ejemplo anterior, pero sí que es recomendable. Si recordáis, cuando hemos arrancado el programa, teníamos un valor en el registro matemático que hemos utilizado para el modo, teníamos un valor de 24 y pico, ¿vale? Que no es un valor válido para el funcionamiento del sistema. Entonces, lo que hacemos aquí es una comprobación, ¿vale? Si el modo es distinto de paro y modo es distinto de manu y modo es distinto de auto, o sea, ese tiene un valor distinto de 0, 1 o 2, ponemos el sistema en un modo conocido y seguro, que es el modo paro, ¿vale? Automáticamente lo ponemos en paro. Si yo le pongo M10 o modo, me da igual, modo igual a 25, directamente me la va a poner a 0, ¿vale? Para asegurarnos de que siempre esté en uno de estos tres modos de funcionamiento y en el caso de que sea un valor desconocido, pues le damos a un valor conocido y seguro. Luego, le decimos que si modo está en automático, pum.rec es igual a marcha y boya, ¿vale? Que tienen que estar activadas las dos variables, tanto marcha como boya, para poder arrancar una bomba.
Entonces, marcha es la variable que se activa y se desactiva en función del nivel. Boya es la entrada digital 3, si no recuerdo mal, que está asociado a un nivel mínimo como para poder arrancar, ¿vale? Una segunda seguridad para poder arrancar. Le decimos que si está en manual de arranque siempre que la boya me lo permita para no arrancar en vacío. Y le decimos que si está en paro, directamente me pare todas las bombas. Y para terminar con esta configuración lo que hacemos es una asociación de las diferentes propiedades del módulo de control de bombas y las salidas o entradas físicas del equipo. Entonces le decimos que el relé de la bomba cero, que es la expansión que hemos configurado para la activación de la bomba cero, va a coger el valor de la salida 0 del módulo de control de bombas, el de la bomba 1 con la salida 1 del módulo de control de bombas y la salida 2 del relé de la bomba 2 con la salida 2 del módulo de control de bombas. Luego tenemos el PRC0, PRC1, PRC2, que son las confirmaciones de marcha que tenemos que introducir al módulo de control de bombas. Las cogemos de las confirmaciones de marcha, de las entradas digitales de confirmación de marcha que tenemos en este equipo. Luego tenemos la propiedad .dis, que si recordáis es para deshabilitar cada una de las bombas, pues la hemos asociado a la entrada digital de fallo de cada una de las bombas, de manera que si se activa esa entrada digital de fallo, no puede arrancar esa bomba, vamos, no puede arrancar esa bomba. Y por último, lo que os he comentado antes de las memorias volátiles, lo que hacemos es coger el valor que tenemos en la propiedad donde se guarda las horas de funcionamiento de cada bomba y las guardamos en diferentes registros matemáticos para luego recuperar esos valores en caso de que haya el equipo se haya apagado, básicamente, pues se quedarán guardados ahí y al volver a arrancar el equipo volvemos a recuperar esos valores para que sea tanto por encima. Vale, soy consciente de que ya esta configuración es considerablemente más completa que la que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Aquí ya hay bastantes cosas nuevas. Entonces, no sé si hay algo que queráis que expliquemos más a detalle, algo que no hayáis entendido, alguna duda que os haya podido surgir. Esto es algo que se va ejecutando cada segundo, ¿vale? La parte de código regular que estamos viendo aquí se ejecuta cada segundo. Entonces, cada segundo estamos actualizando el valor en M0. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si el equipo se apaga, pump.ac0 se va a ir a 0 seguro, siempre. La cuestión es, antes de que nosotros le metamos un 0 aquí, porque lo primero que se ejecuta es la parte de inicialización, entonces antes de que nosotros le estamos metiendo realmente un 0 aquí, se habrá ejecutado esta línea, esta de aquí, y lo que hemos hecho es recuperar ya el valor, ¿vale? Llegue a esta línea que se ejecuta cada segundo, ya está metiendo otra vez un valor correcto. Vale, ¿alguna otra duda que queráis comentar? Vale, si no hay ninguna duda, lo que vamos a hacer es escribir esta configuración. Veréis que se va a ir a stop, ¿vale? Hay unos cuantos errores que hemos dejado deliberadamente para que veáis cómo se puede depurar el programa y demás, ¿vale? Se ha ido a stop automáticamente porque ha detectado algunos errores. Vamos a darle a verificar para que veáis lo que aparece.
¿vale? Como veis, aparece aquí 6 errores. Nos dice la P1, L18, C9, variable de solo lectura, ¿vale? P1 básicamente nos dice página 1, L18 es línea 18, C9 es carácter 9, de esa línea 18 de la página 1. Si yo pulso sobre la línea de error, ya me lleva directamente a la técnica, ¿vale? Me dice que básicamente que releve 0 es una variable de solo lectura, que no puedo escribir en releve 0. ¿Vale? Esto ocurre por los... Tenemos el releve 0, que es la expansión 16. Por lo tanto, me dice que si no puedo escribir en releve 0, eso quiere decir que no puedo escribir en la expansión 16. Entonces, tengo que irme a la parte de expansiones y ver cómo tengo declarada esta expansión 16. Y como veis, está puesto como una entrada digital. Lógicamente, en una entrada digital no puedo escribir, ¿vale? Entonces, tendría que declarar esa expansión 16 como salida digital. ¿Eh? La bomba 0. Pondríamos aquí eh, salida digital también, en la 17, bomba 1, módulo 0, salida 1, que es que le teníamos el módulo 0, salida 0, y por último la 18, que vamos a configurar también como salida digital. Vamos a ponerle bomba 2 y la salida 2, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que el error de microPLC que nos ha saltado en esas primeras líneas, para que se solucione, como hemos hecho un cambio en los canales de expansión, tenemos que irnos al menú general a escribir, ¿vale? No podemos escribirlo desde la parte de microPLC porque no hemos hecho ningún cambio realmente en microPLC. ¿Vale? Una vez escribimos esto, nos vamos de nuevo a microPLC, podemos darle de nuevo a verificar y como veis, esos 3 errores ya han desaparecido. Aquí me indica identificador desconocido. Página 1, línea 21, carácter 1. ¿Vale? Me dice que no conoce PRC. PRC0, perdón. Es sencillo, ¿vale? Realmente es que PRC0 como tal no es una variable o no es una propiedad válida del módulo de control de bombas. O mejor dicho, es una propiedad del módulo de control de bombas. Por lo tanto, todas las propiedades del módulo de control de bombas tienen que ir con la palabra clave pump por delante. Como veis, todas las propiedades van con el pump, todas las propiedades van con el pump. ¿Vale? Aquí no se ha puesto solamente PRC0. Entonces, para solucionar esto, damos aquí doble clic y deberíamos ponerle a todos por delante pump.prc0. Que esto lo vamos a copiar, le damos a intro para añadir, eliminamos la línea que estaba mal, pegamos aquí, intro, eliminamos y lo mismo para el último. Vale, una vez que hemos modificado eso, volvemos a verificar. Vale, esto es lo que acabo de hacer, es un error bastante común, ¿vale? Si le damos a verificar, me salen las líneas otra vez porque no he escrito la configuración, ¿vale? Primero tengo que escribir. Siempre acordaros que primero hay que escribir, ¿vale? Porque siempre hace la verificación sobre lo que tiene en memoria. Por mucho que yo haya cambiado aquí las cosas, si no lo escribo, no cambia nada realmente. Le damos a verificar otra vez después de escribir y me dice que hay un identificador desconocido en esta línea, el PRC1 igual a marcha B1 y me dice que es la columna 11, ¿vale? Entonces, si me dice que es la columna 11, lógicamente no está en esta línea, sino en marcha B1. Marcha B1 me dice que es un identificador desconocido. Si nos vamos aquí a la declaración, vemos que
realmente hay un error, no hay marcha B1, pone marcha B0, marcha B2 y marcha B3. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, este sería marcha B1 y este sería marcha B2. ¿Vale? Volveríamos a escribir. Y ahora sí, al verificar, ya no hay ningún error y por lo tanto me deja ponerlo en marcha. Entonces, una vez solucionados todos estos problemas y escrita la configuración en el equipo, lo que vamos a hacer es, como antes, poner el monitor. En este caso, seguimos teniendo la variable nivel. Ya no tenemos marcha bomba, tenemos una variable intermedia que se llama directamente marcha. Tenemos el modo, ya no tenemos falta agua. Tenemos, por ejemplo, releve 0. Releve 1. Releve 2. También tenemos N alto, N bajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos boya. Y ya estaría. En principio esto sería lo más importante. ¿Vale? Entonces, lógicamente, en función del nivel, marcha tiene que encenderse o apagarse. Ahora estamos por encima de esos 2 metros que tenemos como alto, ¿vale? Entonces, cuando tenemos más de 2 metros, nos tiene que encender. Cuando estamos por debajo de 1,5, tiene que parar, ¿vale? Si yo ahora voy bajando el nivel y bajamos por debajo de 1,5 metros, marcha bomba, como veis, se apaga. Que no tiene ningún efecto sobre las salidas porque estamos en el modo paro como esto. Luego vamos a poner, por ejemplo, el modo igual a manu, que sería el modo igual a 1 para un arranque manual, ¿vale? Que arrancará una de las bombas siempre que tengamos la boya, ¿vale? Como veis, la boya está apagada, el modo está en manual y las salidas también están apagadas, ¿vale? Activamos ahora esa entrada y de la boya. Activada y, como veis, el releve 1 ha activado. Ese releve 1 se va a apagar ahora, ¿vale? A los 10 segundos se va a apagar porque no tengo las confirmaciones de marcha cableadas. Y arrancará otra bomba. Debería arrancar otra boya. Ahí está el releve 2, que también ha arrancado. Lo mismo, se va a volver a apagar a los 10 segundos y arrancará luego el releve C. ¿Vale? De hecho, si lo miramos por aquí y ponemos un punto PRF0, por ejemplo, ¿vale? Se acaba de poner el fallo de arranque de la bomba C. Lo mismo con la bomba 1 y lo mismo con la bomba 2. ¿Vale? Los tres tienen el fallo de arranque y por lo tanto no está arrancando ninguna de las bombas. Si yo le quito el fallo de arranque a cada una, a alguna de esas bombas, por ejemplo, punto R1 igual a 1, ¿vale? Como veis, el fallo de arranque se ha puesto en 0, me ha arrancado esa bomba, pero volverá a ponerse el fallo de arranque porque no tengo la confirmación de marcha. ¿Vale? Esto simplemente para que veáis cómo funciona este fallo de arranque, cómo lo iniciamos y demás. Como no tengo las confirmaciones de marcha
en este equipo no están cableadas, lo que voy a hacer es irme a la configuración del equipo y aquí donde tenemos las propiedades del módulo de control de bombas que hemos declarado, si yo elimino esta propiedad, el PRTO, que es el tiempo que tenemos que esperar a la confirmación de marcha, entonces la confirmación de marcha no la tiene en cuenta, ¿vale? Como no sabe cuánto tiempo tiene que esperar, no se tiene en cuenta la confirmación de marcha y por lo tanto no me va a ir apagando las. Vamos a quitar esto y vamos a escribir la configuración. Vamos al monitor. Como veis, todos los fallos están en 0, están con la bomba 1 encendida y ahora ya sí que se va a quedar encendida porque no hace caso a las confirmaciones de marcha. Entonces, si yo aquí le pongo modo igual a 0, lo vuelvo a poner en paro, lo pongo modo igual a 1 y arrancará la siguiente bomba, que será la 2. ¿Vale? Como veis, está haciendo la alternancia, lo vuelvo a poner en paro y la próxima vez que lo arranque me arrancará la 0. ¿Vale? Ahí está. Como veis, hace la alternancia de las bombas perfectamente. Arranca una diferente en cada arranque. Si yo pongo el modo en 2, que es el modo automático, entonces me hace caso al nivel. ¿Vale? Como veis, se ha apagado la bomba 0, porque no tiene que estar ninguna encendida por el nivel. Lo tengo en modo automático, entonces si subo por encima de 2, me tiene que arrancar. Si bajo por debajo de 1,5, me tiene que arrancar. Como veis, por encima de 2 ya me ha arrancado la bomba 0, no, perdón, la bomba 1. Por debajo de 1,5 ya me ha parado. Vuelvo a subir por encima de 2. Vuelve a arrancar. Más o menos el L2. Si vuelvo a bajar por debajo de 1,5, ya me ha parado. Como veis, va haciendo la alternancia perfectamente y activando y desactivando el sistema en función del nivel que estamos recibiendo. También podemos comprobar que en este caso tenemos el nivel alto en 2 y el nivel bajo en 1,5. 2 y 1,5, que sería la punta, ¿vale? El horario de punta. Y si os fijáis, el de punta es de 10 a 2, ¿vale? Punta de mañana, que sería de lunes a viernes de 10 a 2, que es el horario en el que estamos ahora, que son las 11. Vale, no sé si tenéis alguna duda, algo que queráis consultar sobre esta configuración o sobre alguna comprobación que queráis que hagamos, lo que sea. Tiene una pila para mantener la hora. De todas formas, el equipo hace una sincronización diaria de la hora, de forma automática. Hay un servidor de hora al que se conecta. De hecho, el servidor de hora incluso se puede configurar desde el equipo. ¿Vale? Si te vas a menú general avanzado, por defecto se conecta a nuestro servidor de hora, time.microcom.es. Si quisierais utilizar otro servidor de hora, pues tenemos esta otra opción, o incluso vuestro propio servidor de hora también se podría poner. ¿Vale? Entonces, el equipo todas las noches hace una sincronización de la hora. En caso de los Hermes, ¿vale? En el caso de los Nemos la hace cada semana, ¿vale? Para ahorrar batería la hace cada semana. De todas formas, hay que darse cuenta que no siempre espera, digamos, al momento de la noche para hacer la sincronización de la hora. Por ejemplo,
Tú cuando instalas un equipo nuevo, hace la sincronización de la hora en ese momento de la instalación. Si el equipo le sale ahí un error interno, que el equipo se da cuenta que no está en hora, ¿vale? Entonces, si le salta ese error de que no está en hora, automáticamente hace una sincronización de la hora también, ¿vale? Entonces, en principio no debería ser un problema que pierda la hora, siempre que tenga correctamente configurado el servidor de hora y que la tarjeta SIM que tiene introducida el equipo tenga la posibilidad de conectarse a ese servidor de hora. Lo digo porque en algunos casos el equipo viene configurado ya directamente con nuestro servidor de hora y si tenéis alguna tarjeta SIM corporativa que tiene un APN específico, puede que no tenga habilitada la conexión a ese servidor de hora. En ese caso no se haría la sincronización, pero siempre que sea una tarjeta SIM estándar no debería haber ningún problema con la hora. ¿Alguna otra duda que tengáis? Vale, si no hay ninguna duda con esto, lo que voy a hacer es enseñaros, sin entrar en tanto detalle, una configuración real, ¿vale? De un equipo que está instalado en nuestro servidor y que está, digamos que es un bombeo intermedio, recibe agua de otro bombeo y a su vez envía agua a otro depósito, ¿vale? Eh, para que veáis un poco cómo se puede hacer esto, veis que en la parte de publicación-suscripción, aparte de estar publicando datos para que el otro bombeo al que le está enviando agua a este pueda ver el nivel y además está recibiendo el nivel del otro depósito al que vamos a enviar agua, ¿vale? Tenemos también una parte de micro PLC que, como veis, utilizamos ya 3 páginas con diferentes configuraciones. Os voy a explicar un poquito por encima lo que tenemos en este caso. Esto al final, en las primeras formaciones de micro PLC2 que dábamos, lo explicábamos bastante a detalle, como el resto de ejemplos que os he mostrado. La cuestión es que veíamos que ya había un momento que la gente no se enteraba mucho, ¿vale? Entonces somos conscientes de que no es sencillo, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a este tipo de lenguaje. No es sencillo seguir este tipo de formaciones, ¿vale? De hecho, esto lo comento siempre. Nuestra idea no es que directamente con esta formación ya está, sois capaces de hacer cualquier tipo de configuración y ya os podéis arreglar. Eso es complicado, ¿vale? Esto tiene una curva de aprendizaje, lógicamente. Entonces, lo que pretendemos realmente con esta formación es que seáis conscientes de las capacidades que tiene nuestro equipo. Lógicamente, si os veis entre una situación que tenéis que hacer una configuración de micro PLC, sois conscientes de que el equipo la puede hacer o creéis que el equipo la puede hacer, pero se os escapan algunos aspectos de la configuración, siempre os podéis poner en contacto con nosotros, resolvemos las dudas, os echamos una mano con la configuración y demás, o incluso en algunos casos os podemos dar un ejemplo que se acerque básicamente a lo que vosotros necesitáis para poder hacer algunas correcciones y poder echarlo a andar, ¿vale? Pues siempre es más sencillo partir desde una configuración base y hacer modificaciones sobre esa configuración que empezar con una hoja en blanco, digamos, hacer toda la estructura de la programación directamente en el software de configuración. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues, lo que queremos realmente con esta formación es eso, que os deis cuenta de todo esto se puede hacer, se hace así, pero a ver, si por lo que sea no sois capaces, no os veis capaces, si necesitáis ejemplos o lo que sea, que os los podemos dar, no hay problema. Entonces, os voy a explicar también para que veáis las posibilidades que tiene este equipo, ¿vale? En este caso, tenemos comunicación entre varias estaciones. Entonces, tenemos un flag pero en el que nos dice que la comunicación, que los equipos se están comunicando en este mismo momento, ¿vale? Que está
digamos que hay dos partes diferenciadas en esta parte de microPDC, ¿vale? Una que sería la parte de bombeo y otra que sería la parte de depósito, ¿vale? Entonces la página 0 y 1 son la parte de bombeo y la página 2 es la parte de depósito. Entonces, en la parte de bombeo, básicamente le decimos que el flag 0 nos indica que estamos online con el depósito. Tenemos diferentes flags para los diferentes periodos horarios, ¿vale? En lugar de hacerlo con temporizadores semanales, en este equipo se hace con relés programables desde el sinóptico. De hecho, os lo voy a enseñar. Vamos a ver, aplicación, Zeus. ¿Vale? Y estamos hablando realmente de esta estación, ¿vale? Entonces, en esta estación lo que tenemos es el control, en el sinóptico tenemos el control de esta estación, porque, por ejemplo, nos vamos a tarifas, control de tarifas, ¿vale? Y como veis, aquí hay diferentes relés programables. En este configuramos cuando estamos en el periodo 6, cuando estamos en fin de semana, cuando estamos en el periodo programable A y cuando estamos en el periodo programable B, ¿vale? Pues con eso lo que hacemos es activar los diferentes flags que vemos aquí. Luego tenemos la opción de poner en fallo de forma manual cada una de las bombas, ¿vale? Fallo M es de fallo manual. Desde un botón del sinóptico lo ponemos en fallo y esa bomba no arranca. Tenemos el estado de la bomba 1, 2 y 3, básicamente la configuración de marcha, el fallo de cada una de las bombas y la salida para activar cada una de las bombas. En M0 tenemos el nivel, que lo recibimos por publicación-suscripción. Como os he dicho antes, si lo vamos aquí, estamos recibiendo en el registro matemático 0 el nivel, que lo tenemos en la entrada analógica 0 de este equipo, ¿vale? Entonces, en M0 tendremos el nivel. En lugar de coger el nivel de una analógica, cogemos el nivel de ese registro matemático. Tenemos los mismos modos de funcionamiento, los mismos tres variables de tipo entero, ya con el valor asignado 0, 1 y 2 para paro manual y automático. Tenemos los niveles de arranque y paro, el mínimo y el máximo para cada periodo, ¿vale? Para el periodo 6, para el periodo programable A, para el periodo programable B, aquí abajo, y el min C y el max C, que la C viene de comparación, que es la que vamos a utilizar para compararlo con el nivel actual. Tenemos una variable interna de petición de agua, tenemos configurado el modo de control de bombas con 3 bombas y simplemente retardo de encendido y retardo de apagado de 5 segundos, no hay nada más aquí. Tenemos un número de teléfono autorizado para la comunicación redundante, ¿vale? Existe la posibilidad de hacer comunicación redundante. La vía principal de comunicación sería a través de Zeus con la publicación-suscripción, pero en el caso de que falle esa comunicación por publicación-suscripción, hay una comunicación redundante directamente por SMS de estación a estación, ¿vale? Y para eso habilitamos un número de teléfono autorizado, que no es lo mismo que el número de teléfono autorizado que tenemos en la vista general, ¿vale? Este es para comunicación por microPDC. Y luego tenemos aquí diferentes temporizadores de timeout y demás, ¿vale? Esto ya para que vamos a pasarlo un poquito rápido para que veáis cómo es la estructura básicamente de la configuración. Hacemos lo mismo que en el otro. Lo primero que hacemos es determinar los niveles de arranque y paro. Entonces lo ponemos inicialmente a 0 y lo ponemos al valor correspondiente dependiendo del horario en el que estemos. Si estamos en el P6, pues ponemos en min C y max C los niveles de P6. Si estamos en el A, los del A, si estamos en el B, los del B. Luego, estas líneas que serían para gestionar la marcha de petición de agua por SMS, ¿vale? En el caso de utilizar esta comunicación redundante. Tenemos la comparación del nivel con el máximo y mínimo de C de comparación, y con eso activamos y desactivamos la petición de agua, que es una variable intermedia. Hacemos la comprobación del modo y luego le decimos cómo tiene que funcionar en cada uno de los modos, ¿vale? Que en paro tiene que estar en 0, manual a 1 y que en automático hay 2 formas de arrancar.
Una que sería que haya petición de agua y que la comunicación de Zeus sea correcta, con Zeus sea correcta, y la otra que haya petición de marcha por SMS y la comunicación de Zeus haya caído, ¿vale? Esas serían las dos opciones para poder arrancar. Y después lo mismo que la otra vez, relacionar, digamos, las salidas con las salidas del módulo de control de bombas y las desalidación de cada una de las bombas, pues en este caso de forma manual o de forma automática por las entradas digitales, o, bueno, esta es una gestión que hicimos para la confirmación de marcha cuando el módulo de control de bombas todavía no lo tenía integrado, ¿vale? Utilizábamos un temporizador de timeout y demás. Esto al final tampoco le hagáis mucho caso porque ahora es mucho más sencillo de lo que hacíamos. Esto para que tengáis una idea de lo que se puede hacer. Pues al final tienes el control de un bombeo con 3 bombas, diferentes tarifas horarias configurables desde el sinóptico, diferentes niveles de arranque y paro configurables desde el sinóptico también, a diferencia de la configuración anterior, que ya estaban los niveles incorporados en la parte de micro PLC, aquí los podemos configurar para cada tarifa horaria. Y el control de bombeo, donde podemos poner en fallo cada una de las bombas, podemos poner en automático, manual o paro el sistema, y además podemos hacer el reset, el fallo de encendido, ¿vale? El reset de cada uno de esos fallos de encendido también lo podemos hacer desde el SINO. Simplemente para que tengáis una idea de lo que se puede llegar a hacer con este módulo de control de bombas y con nuestros equipos. Comentaros también que el módulo de control de bombas tiene un módulo de comunicación por Modbus, o sea, perdón, el módulo de control de bombas, os lo he dicho mal. Que digamos, el lenguaje de microPDC tiene un módulo de comunicación de Modbus incorporado, ¿vale? Nos permite hacer escritura por Modbus cada segundo en el otro equipo, ¿vale? Ya puede ser por Modbus RTU o Modbus TCP, ¿vale? Eso lo tenemos aquí, un segundito, que voy al manual y os lo enseño en un momento. Vale, módulo de comunicación Modbus, ¿vale? Como veis, hay una instrucción que se llama mbout, que básicamente es para escribir por Modbus. Entonces, le podemos indicar en qué esclavo escribir o en qué servidor, en el caso de que estemos utilizando Modbus TCP, en qué registro de memoria queremos escribir y, pues arriba, el modo, básicamente qué tipo de registro vamos a escribir, si es un entero de 16, un entero de 32, o big o little endian, de coma flotante precisión simple, big o little endian, y la opción de escribir un coil. Incluso en la propiedad VLD, que es la validez, el flag de validez, ¿vale? Que se va a poner a 1 cuando la escritura se hace de forma correcta. ¿Vale? Que sepáis que existe esa posibilidad. De hecho, los clientes que han hecho una comunicación con una pantalla a través de Modbus y cosas así, pues suele ser bastante utilizada esta opción de escritura por Modbus, porque al hacer escrituras automáticamente cada segundo, te mantiene constantemente actualizado el valor de la pantalla. Entonces, esto para que veáis un pequeño ejemplo de cómo se configura. Al final es una configuración sencilla, pero para que veáis cómo se haría, por ejemplo, en Modbus RTU, declararíamos un canal de escritura. Bueno, aquí se pueden configurar varios canales de escritura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es configurar, en este caso, un canal de escritura con la instrucción mbout. Y a ese canal de escritura le hemos llamado d-nivel para escribir en el esclavo 1, dirección 40.001, un entero de 32 bits. Entonces, en la parte de inicialización tendríamos que declarar ese canal de escritura y en el código regular tendríamos que ponerle un valor a ese canal de escritura. Por ejemplo, en este caso le hemos puesto el valor 123, que envíe constantemente el valor 123. Pero aquí podría ser
el valor de la entrada analógica 0, el valor del caudalímetro 5 o el valor, cualquier otro valor que tengamos en el equipo. Realmente podemos escribir cualquier valor interno del equipo. Para la escritura por modbus TCP es similar, ¿vale? Porque la instrucción es la misma, lo que pasa es que hay que hacer un paso previo. Primero hay que importar el servidor, ¿vale? Hay una instrucción que es import mbsrv de modbus server y simplemente tengo que poner el nombre del servidor, en este caso PLC1. Eso lo que haría sería importar los datos que tenemos aquí. Ahora mismo no tengo ningún servidor que se llame PLC1, pero si yo tuviera aquí un servidor que se llama PLC1, en mayúsculas, ¿vale? Pues entonces, cuando importo, lo que hago es importar, digamos, esta IP. Sin tener que meter la IP directamente en la parte de microPLC, lo que hago es importarlo de esa forma. Y después, en la instrucción mbout es prácticamente la misma, lo que pasa que en lugar de poner la propiedad SL de slave, lo que le pongo es la propiedad SRV de server, ¿vale? El server PLC1, en el server PLC1 escribo la dirección 40.001, en este caso un valor de coma flotante precisión simple, ¿eh? Que le estoy metiendo el valor de la entrada analógica C, ¿vale? Consigo que automáticamente cada segundo me envíe el valor que estoy leyendo por la entrada analógica al registro 40.001 del servidor llamado PLC1. Vale, no sé si tenéis alguna duda, algo que comentar sobre este módulo de comunicación de Modbus que tiene incorporado la parte de microPLC. Bueno, realmente se pueden utilizar las dos instrucciones, o sea, no hace mucho de esto, para esto necesitas las últimas versiones de firmware, pero en las últimas versiones sí que soportamos poner un Unit ID, creo que se llama, en Modbus TCP, que te permite poner como una dirección de esclavo, ¿vale? Aquí podríamos poner las dos opciones, la propiedad SL y la propiedad SRV. ¿Alguna otra duda que tengáis? De hecho, si os fijáis, este software de configuración, que tampoco está actualizado a la última versión, no tiene esa opción, pero cuando escogemos, por ejemplo, nos vamos a TCP cliente, aquí solamente nos da una opción de server, ¿vale? Escogemos el servidor, que en este caso pues, tendría que ser PLC1, porque es el único que tenemos en la lista de servidores. Pero en las últimas versiones del software de configuración, además de tener esta casilla de server, también tenemos la casilla del slave address, ¿vale? Entonces tenemos las dos. Podemos escoger el PLC y la dirección de esclavo para poder hacer comunicación por TCP. Para finalizar con la formación, aunque no tengo un ejemplo como tal, porque todavía no lo hemos preparado, sí que os quiero comentar la parte de PID, ¿vale? Que sepáis que, como os he dicho antes, existe la opción de configurar un PID en nuestros equipos, ¿vale? Hay un módulo de PID integrado en la parte de microPLC y simplemente unos pequeños detalles de pues eso, las opciones que tiene este módulo de PID. Básicamente hay una instrucción que se llama PID, que podemos asignarle un nombre, el que sea, a ese módulo PID.
porque tenemos, digamos, la opción de tener varios módulos de PID en la parte de micro PLC, no se limita a un único módulo de PID, sino que se pueden poner varios, entonces por eso nos permite asignar un nombre al módulo de PID. Y después en las propiedades, lógicamente, podemos configurar la ganancia proporcional, el tiempo de integración, el tiempo de derivativo, el mínimo y máximo de la salida, si va a ser una acción directa o no, ¿vale? Si vamos a activar el modo manual, hay un modo manual donde le podemos decir que cuando se activa ese modo manual nos saque directamente la salida que nosotros escojamos, ¿vale? Que sería este. Si ponemos el PID en man, nos sacará por la salida el valor que hemos configurado en la propiedad MO. Luego hay una opción de tracking, ¿vale? Tenemos una propiedad para el tracking, que esto básicamente se utiliza cuando tenemos dos PIDs para gobernar una misma variable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que realizamos con un cliente que era un control de caudal y presión para una misma red de distribución, ¿vale? Entonces, en función de si teníamos que hacer en cada momento regulación de caudal o regulación de presión, que lo decidíamos en función de lo que llegáramos de forma más rápida, digamos, a la consigna, o sea, no podíamos pasarnos de una presión ni podíamos pasarnos de un caudal. Entonces, teníamos que estar, lo que estuviéramos más cerca del set point es ya lo que estaba gobernando, digamos, el sistema en ese momento. Entonces, el otro PID entraba en modo tracking. ¿Vale? Para eso lo que tenemos que hacer es activar este modo tracking y decirle cuál es el track value, que normalmente suele ser la salida del otro PID. De esta forma consigues que las transiciones de cuando pasas a controlar el sistema por un PID a pasar a controlarlo al otro, las transiciones sean mucho más suaves, ¿vale? Porque si no, mientras estás gobernando el sistema por uno de los dos PIDs, el otro se te va hasta el máximo de escala o hasta el fondo y entonces el cambio es muy brusco, ¿vale? Con este modo tracking lo que hace es que se estén más o menos equilibrados y el cambio sea fluido entre un PID y el otro. Tenemos también la opción de configurar un factor de filtro derivativo, una rampa, el set point, la variable de proceso y la salida del PID. Esto básicamente para que veáis bueno, que lo tenemos integrado, que se puede utilizar. Las propiedades son prácticamente las mismas que tienen otros fabricantes. Puede que, depende del fabricante, si han puesto muchas opciones, puede que tenga alguna más, pero bueno, estas suelen ser por lo menos las más utilizadas. Estamos abiertos, lógicamente, a poder añadir más propiedades si lo necesitáis y vemos que puede ser realmente interesante poder añadirlas. Y por lo demás, pues eso, hay algún ejemplo también, algún ejemplo sencillo, como puede ser el control de temperatura de un horno, o luego también hay un ejemplo más complejo de lo que os he comentado, creo que aparece, la regulación de presión y caudal con dos PIDs, poniendo uno en modo tracking y todo esto. Para que seáis conscientes de, bueno, que existe la posibilidad y que ya está en marcha. En las últimas versiones de firmware ya se puede utilizar.